tardes. Lo primero, agradecer la invitación, la amabilísima invitación a la Fundación Mapfre, que tanta relación tiene con la Fundación Ignacio Larramendi y con Digivis. A lo largo de la presentación veremos algunos de los ejemplos que han resultado de esa intensísima colaboración. Yo lo primero que quería decir es, hilando con la conferencia anterior, es que cuando empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, un bibliotecario ya experimentado comentó que la primera medida de preservación era saber qué era lo que existía, saber llevar un registro, un mínimo de descripción de las obras que una biblioteca podía tener, que lo peor que podía pasar para cualquier tipo de patrimonio es que ni siquiera se estuviera registrado que existía. Bueno, esto era en relación a la presentación anterior. Yo lo que quería era, contarles un poco cuál es la situación actual de los archivos y las bibliotecas en relación con la investigación histórica. La relación de archivos, bibliotecas, museos con la investigación histórica es perfectamente bien sabida, tradicional. Han sido instituciones que han proporcionado pues, los materiales documentales, los fondos históricos, los repertorios necesarios para realizar los procesos de investigación histórica. Lo que me gustaría mostrarles es qué trabajo se ha realizado durante los últimos años en los archivos y las bibliotecas digitales y qué pueden ofrecer a la investigación histórica actual. La verdad es que el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos 20-25 años. Lógicamente, uno de los cambios radicales ha sido la aparición de la web, la explosión de Internet, y eso ha hecho que prácticamente todo el trabajo que realizamos en archivos, bibliotecas y museos haya tenido, por lo menos parcialmente, una reorientación bastante importante, una reorientación hacia los contenidos digitales. Como resumen de lo que vamos a ver, así justamente cuál ha sido esa evolución de los archivos, bibliotecas digitales. Quiero insistir en ello porque hay veces que, a pesar de que Internet, que la web es algo de uso diario para casi todos nosotros, en ocasiones la existencia de archivos o bibliotecas digitales permanece bastante oculto por detrás pues, de las funcionalidades evidentemente tan brillantes como las de los buscadores como Google, Yahoo u otros. Quería mostrar, hacer una especie de, sobre una serie de ejemplos, algunas de las posibilidades de localizar documentación, de encontrar esa documentación y cuáles son además las principales tendencias que esta abreviatura GLAM es lo que se está utilizando últimamente para definir a las galerías, bibliotecas, archivos y museos, englobando a todas estas instituciones. Son las siglas en inglés de Galleries, Libraries, Archives and Museums. Voy a mostrarles los principales recursos que hay en la red, sobre todo aquellos recursos que permiten localizar, descubrir, encontrar otros recursos que pueden ser de interés, y también quería hablar un poco de otras herramientas que son complementarias, que no son propiamente ni archivos ni bibliotecas digitales, sino que son herramientas o que se utilizan para el trabajo de los archivos y bibliotecas digitales y que pueden ser, por supuesto, de uso práctico para investigación histórica, sino también pues, los soportes en los que nos estamos moviendo. Vuelvo para atrás solo un momento porque la idea de esta primera pantalla inicial es que
nos vamos a mover no solamente en el mundo de Internet o en el mundo de los portátiles o ordenadores de sobremesa, sino que estamos hablando de un mundo en el cual aparecen tabletas, ordenadores, teléfonos, en fin, cualquier dispositivo en el cual se pueda conectar uno con Internet. Bueno, vamos a ver un poco de la historia, este breve paseo histórico por los archivos y bibliotecas digitales nos servirá también para ir marcando algunos de los hitos más importantes dentro de su evolución. Tendríamos así un periodo entre 1992, con el que se inició la digitalización del Archivo de Indias, que fue uno de los proyectos pioneros internacionalmente sobre digitalización, que desgraciadamente pecó, digamos, de avanzado y sufrió sufrió de ser pionero, de no disponer en ese momento ni de una normativa clara, ni de una forma de organización clara, y en gran parte hubo de ser repetido. En cualquier caso, España se situó en un nivel internacional muy bueno con la digitalización del Archivo de Indias. Fue un ejemplo que fue visto por un montón de bibliotecarios. Recuerdo la IFLA de 1993 en Barcelona, en la que tuve oportunidad de presentar un taller justamente sobre la digitalización del Archivo de Indias, que era uno de los primeros ejemplos de digitalización que se realizaba en el mundo. Se va para atrás. Otro de los ejemplos de un esfuerzo de digitalización, y en este caso además de edición de las fuentes fundamentales para la historia, tanto española como iberoamericana, lo representa la colección de discos denominados globalmente Clásicos Tavera, que engloban algunas diferentes colecciones y que editó justamente la Fundación Mapfre Tavera, algunos de ellos también la entonces Fundación Mapfre América, y fue el inicio de esa estrecha colaboración entre Digivis y la Fundación Mapfre. Hemos visto el inicio de la digitalización en el Archivo de Indias, la concreción de la digitalización entonces en soporte en disco. No estamos hablando todavía de la extensión de Internet o de la web, con lo cual todos los soportes son en disco, y son las primeras colecciones, las primeras ediciones de fuentes documentales para la historia, tanto española como iberoamericana. Otro de los hitos fundamentales fue la edición a texto completo de la obra completa de Menéndez Pelayo, dirigida por la Fundación Ignacio Larramendi, y que consistió por primera vez en España, creo yo, que en la edición no en imagen, sino en texto, codificado en HTML y dirigido técnicamente por Tachi Larramendi, que está por allí detrás. Yo creo que todavía es una edición textual en España que no ha sido superada, y desde luego, tanto por su extensión, por el detalle y la minuciosidad de la codificación, pues seguramente va a continuar siendo una de los hitos en el trabajo de las bibliotecas digitales. El segundo, digamos, gran paso es la transformación de la aparición de las bibliotecas digitales ya en la web. Digamos que sería el paso de del soporte en disco, de la consulta local a la consulta ya directamente en Internet y en la web. Estas pantallas están copiadas de un artilugio que es interesantísimo, que se llama Wayback Machine,
que almacena desde hace un montón de tiempo las páginas web, con lo cual puede uno buscar una página web como era en su origen. Y esta es la copia de la pantalla de una versión del 28 de noviembre de 1999 de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Bueno, se aprecia perfectamente que los cambios de diseño y todas estas cuestiones. Otro punto seguramente no ha tenido tanta influencia como la que por lo menos a mí me hubiera gustado, por lo menos en visibilidad, pero sí que creo que fue un punto un punto de inflexión muy interesante en la evolución de los archivos y bibliotecas digitales, porque fue la primera experiencia, el archivo virtual de la Edad de Plata, fue la primera experiencia de reunir en un punto de consulta único materiales de archivos, bibliotecas y museos. En este sentido fue también una experiencia pionera, puesto que en aquel momento se acababa de publicar recientemente algunas de las versiones de lenguajes que han sido posteriormente en Internet fundamentales, como es XML, y que permitía pues, poder realizar digamos, esta fusión de los materiales de archivos, bibliotecas y museos. Como antes se comentaba, las ideas simples a veces tienen mucha influencia. Realmente a los usuarios saber que un determinado material está en un archivo, en una biblioteca o en un museo tiene muy poco interés. Lo que quiere es recuperar todo de un mismo golpe, de una misma vez, y que no verse limitado por las fronteras profesionales que en ocasiones tenemos archiveros y bibliotecarios y que son pues incomprensibles para cualquiera que esté fuera de ese ámbito. En 2003, otro de los grandes proyectos, para mí este es seguramente me llegó tarde, aunque he participado en él muchísimo, es la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Lo digo porque durante un tiempo fue directora de la Hemeroteca Nacional y, como comentábamos antes de entrar, uno de los principales problemas que teníamos era el servicio al público diario. En el momento que un usuario pedía más de 3 tomos, había verdaderos problemas de servicio, había verdaderas quejas, con lo cual el hecho de que la prensa histórica pueda ser consultada en Internet, yo no llegué a ver la influencia que tuvo realmente en el servicio de la propia biblioteca. Realmente es el catálogo colectivo de la prensa en España. La prensa es de esos materiales que desaparecen, que consultas y se van desmigando. Cuando vas a colocar los fondos te encuentras un reguero, como si fueras Pulgarcito, sabes perfectamente de dónde ha salido el tomo, porque se va dejando por el suelo un reguerito de papel hecho cachitos. Es un material completamente hecho pues, con un papel malísimo, con una perdurabilidad pues, prácticamente nula. Algunas de las cosas que hemos digitalizado en Digibis han sido verdaderos rompecabezas, y con toda la seguridad de que ese material no puede volverse a tocar ya nunca más. El hecho es que no existe ningún otro sitio en toda España donde se pueda consultar 2.200 cabeceras de prensa, nada más que en Internet. Y esta es, yo creo, la verdadera dimensión de las bibliotecas y los archivos digitales. Aunque no por el tipo de fondo, sí que hay un punto que es de gran interés, que son las tesis doctorales en red del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, porque lo que permite es que por diferentes medios tecnológicos poder consultar también en un único punto de consulta todas las tesis universitarias que se han publicado en las universidades catalanas, aunque contiene otras más. Es el momento, en este momento se inicia unos miles, no llegan ni siquiera a 2.000 tesis,
pero el mecanismo de consulta y de funcionamiento nos va a llevar como veremos posteriormente, nos va a llevar a la creación de unas enormes bases de datos con documentos de millones de objetos digitales, cambiando completamente, digamos, ya la dimensión. Si antes estábamos hablando de discos, de colecciones importantísimas que pueden estar formadas por un par de centenares o 300 discos, lógicamente con cientos de miles de páginas incluidas, el paso siguiente ya a través de esta tecnología que se empieza a aplicar a partir de 2004 es hablar de millones de objetos digitales. Igual ocurre con la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Son proyectos, además, que utilizando esa tecnología permiten realizarse proyectos cooperativos. En este caso, el Ministerio de Cultura con las comunidades autónomas reúne en una única base de datos, en una biblioteca virtual, el patrimonio bibliográfico que se va digitalizando. Es también un punto de inflexión por lo que supone de colaboración. En muchos casos hay participación de archivos o hay participación, relacionándolo también con la presentación, con la conferencia anterior, por ejemplo, del Instituto de Patrimonio Histórico Español, que tiene unas colecciones fotográficas sobre materiales restaurados importantísimas, con lo cual permite no solamente tener esa documentación, la visión digital o la fotografía digital de un objeto, sino poder tener, en los casos en los que existe, lógicamente, una visión también histórica de las fotografías que ha habido hasta el momento, con lo cual estas dos situaciones anteriores, análisis, intervenciones de otros momentos. En 2008 la Biblioteca Digital Hispánica abre sus puertas. Lo he puesto así porque algunas veces, yo sé que la Biblioteca Nacional llevaba digitalizando desde mucho antes, pero hasta el 2008 no fue visible. Lógicamente el fondo de la Biblioteca Nacional es impresionante y bueno, pues es un verdadero hito dentro de la evolución de los archivos y bibliotecas digitales. Hay muchas otras bibliotecas. Digamos que el hecho de las bibliotecas reunidas puede hacer que los fondos sean ahora mucho más que lo que es el fondo físico, con lo cual ahora la importancia de la colección es relativa, porque está tomando cada vez más fuerza la importancia de la suma de las colecciones. Evidentemente, una buena colección es una buena colección y no tiene discusión, pero hay que verlo también desde el punto de vista en el cual se van sumando fondos de distinta procedencia y configurando lo que he comentado anteriormente, esas bibliotecas virtuales que no existen en ningún sitio físico, que no existe la posibilidad de consultar porque son solo virtuales. A raíz de la tecnología esta que he mencionado anteriormente, se produce un cambio muy importante y es justamente los programas que se dedican a agregar, a sumar las iniciativas que se producen de bibliotecas o archivos digitales. Nosotros los conocemos con el nombre de agregadores, que realmente no es que sea una cosa, no sé, como para echar cohetes, pero realmente es la función que realizan. La función que realizan es agregar en un punto de consulta diversas bibliotecas o archivos. Cuanto más mayor sea su número, mayor será la potencia de esas colecciones. Esto es una tendencia que se está produciendo ahora mismo prácticamente en todos los ámbitos y prácticamente en todo el mundo. Es constituir agregaciones de contenidos a partir de contenidos básicos que pueden estar dispersos internacionalmente. Por ejemplo, OAISTER, que se inició con 20.000 registros en 2002. Estas cifras son una muestra de la potencia que tiene una tecnología, por otra parte, bastante sencilla, y por ser sencilla, pues se ha extendido su aplicación. OAISTER
que fue un proyecto de la Universidad de Michigan, pues reúne en su base de datos 30 millones de objetos digitales. Estamos hablando no solamente de imágenes de prensa o de patrimonio digital, estamos hablando de publicaciones recién nacidas en formato digital, en PDF, estamos hablando de tesis, de vídeos, etcétera. Estamos hablando de cualquier tipo de contenido que pueda tener una biblioteca o un archivo, pero en formato digital. Hispana, que nació con un objetivo, que era recoger los materiales que se estaban digitalizando con el objetivo de que no se duplicaran esfuerzos, es decir, tener un punto de consulta en el cual se supiera qué se estaba digitalizando para no volver a repetirlo, para no tener 100 Quijotes digitalizados o no tener... No ha pasado mucho, pero realmente, bueno, era una necesidad. Lógicamente, el Ministerio de Cultura era un objetivo que se planteaba. Inició su andadura en 2006 con 120.000 registros y estas cifras son de la semana pasada, porque ya tiene 4,7 millones de registros. De 202 instituciones, 202 repositorios, es decir, están incluidas universidades, Biblioteca Nacional, servicios como Dialnet. Quiere decirse que como primer punto de consulta de qué es lo que puede haber en las bibliotecas y en los archivos españoles, Hispana es el punto de inicio, el punto donde se puedan localizar colecciones pequeñas de un interés extremo para un investigador determinado. Y Europeana, que es la gran biblioteca digital europea, se inició en 2008 con 2 millones de objetos digitales, tiene ahora mismo 30 millones. El objetivo que tenía de los 30 millones para 2015 ya está cumplido y tiene un crecimiento de 6 millones de objetos digitales al año. Es decir, estas cifras hacen que de año en año el panorama de qué es lo que pueden ofrecer archivos y bibliotecas y museos digitales es completamente distinto. Bueno, estas copias de pantalla, pues más que nada por proporcionar la información para su localización. Esta es la pantalla de Hispana. Hispana es un directorio de colecciones digitales, es un recolector, también tenemos unos nombres que, en fin, pero es así porque recolecta, viene del inglés harvest, entonces recolecta de los repositorios y eso es lo que le permite tener ese crecimiento, digamos que tan brutal. Y luego Europeana, que tiene, ya he dicho, 30 millones de registros. En este caso, pues están publicitando el proyecto Europeana 1989. Europeana tiene un funcionamiento muy específico y muy concreto. Funciona, digamos, por proyectos de contenido, lo cual tiene su lógica. En este caso ahora están potenciando la historia europea de la caída del muro. Europeana además tiene otra cuestión que enlaza un poco con lo que tú estabas comentando antes, y es que está incluida en la Agenda Digital para Europa. Estar incluida en la Agenda Digital para Europa quiere decir que tiene una línea de presupuesto, que será más o que será menos, pero es una línea de presupuesto fijo. Y el hecho de que Europeana forme parte de la Agenda Digital para Europa implica que la Biblioteca Digital Europea se está considerando como diferentes puntos de vista, como un punto de vista de la conformación de una cultura común europea, cosa que, digamos que aparte de pelearnos, pues no ha habido mucho más, exagerando mucho, pero eso es cierto. Creando una cultura europea y también proporcionando los materiales para el desarrollo de la economía de las tecnologías de la información. Es decir,
No es solamente una intención, digamos, cultural o una intención de difusión del patrimonio, sino es una intención económica. Para la Agenda Digital Europea, las tecnologías de la información son el sector más activo europeo y tienen que potenciarlo. Y para potenciarlo, Europeana proporciona los contenidos para que otros, tanto iniciativas de ámbito comercial como no comercial, pues puedan reutilizar ese contenido. En España este aspecto está contemplado por la Agenda Digital para España. Uno de los pilares de la Agenda Digital para España también es el de la creación de contenido digital y la potenciación de la industria de contenidos digitales como un elemento de desarrollo. Y calculamos que el próximo instrumento de financiación europea, que se llama Horizon 2020, pues continuará incluyendo Europeana, porque el esfuerzo hasta la fecha ha sido bastante grande. La implicación Europeana ha implicado financiera, política y administrativamente a todos los países de la Unión Europea. De hecho, por detrás tiene un esquema de trabajo con unos objetivos de un cumplimiento de un número de objetos digitales para 2015 como recomendación a los países miembros. El hecho de ser una cuestión administrativa, política y financiera hace que desde luego pensemos que la continuidad europeana pues va a ser, estará garantizada. Bueno, ¿y qué es lo que podemos encontrar en archivos y bibliotecas digitales? Tradicionalmente, hasta ahora, en su mayoría, imágenes. Es lo que comentaba antes, esta es la pregunta fatídica de la Hemeroteca Nacional. ¿Qué periódicos estaban publicando una determinada fecha? Y dices, madre mía, ¿y ahora cómo contesto yo esto? Bueno, pues es muy fácil, se pone la fecha de inicio, la fecha de fin, se le da intro y ya está. Entonces se puede consultar, pues por ejemplo, ¿qué se estaba publicando el 2 de mayo de 1808? Pues el Diario Mercantil de Cádiz, por ejemplo. Es muy interesante, lógicamente, para seguir una determinada noticia, la respuesta que a una determinada noticia se le da en la prensa, de una determinada localidad o de otras localidades, que los hechos históricos vistos desde un punto de vista son unos, pero vistos desde otro punto de vista son completamente distintos. También se ofrecen imágenes, pues tanto de carteles de toros, aleluyas, es decir, yo creo que las bibliotecas están haciendo ahora un proceso de sacar a la luz una gran cantidad de material, sobre todo del material que hasta ahora no había sido material principal, como eran los libros o las publicaciones periódicas, sino de ese otro material que no tenía tanta consulta, no estaba tan bien catalogado, no estaba tan reflejado, aleluyas o bibliotecas de carteles, y carteles no solo de toros, sino de publicidad, de muchos aspectos. Están configurando, estamos hablando pues de láminas, de póster, de educación, en fin, de materiales gráficos que hasta ahora en muchas bibliotecas estaban relegados. También porque estos materiales reflejan en muchos casos un fuerte contenido local, y a pesar de que estemos hablando de Europeana, hay que decir que todos los contenidos locales, los contenidos de una provincia, de un municipio, de una comunidad autónoma, están teniendo ahora una potenciación como nunca han tenido anteriormente. Es decir, la Biblioteca Digital de Castilla y León, pongamos por caso, tenía que proporcionar un determinado nivel de servicio a sus usuarios. A través de Internet sus objetivos pueden ser muy distintos, pueden ser mucho más amplios y pueden concentrarse en otros tipos de materiales. Salen también a la luz pues colecciones de fotográficas que están en archivos. Este es el fondo fotográfico de las Brigadas Internacionales del Archivo de la Imagen de Castilla y León.
Solamente es una muestra de que son colecciones que tienen valor como conjunto, pero que también hay que verlas cómo se pueden ver dentro de consultas dentro de Hispana o de Europeana. Además, estamos trabajando también con textos. Bueno, una de las fuentes de información fundamental es el Boletín Oficial del Estado. Esto es una búsqueda que he hecho porque es un tema que a mí me gusta particularmente, que es el momento en el que se decreta la hora oficial media en España. Es decir, nosotros ahora ya estamos acostumbradísimos a que en toda España son las 6 de la tarde, cuando son las 6 de la tarde, pero esto es algo pues que viene más o menos de finales del siglo pasado y principios del siglo XX. Y de hecho se pueden localizar los decretos por los cuales, en primer lugar, se crea una comisión encargada de proponer entre los meridianos de Madrid y de San Fernando un único meridiano para España. También se puede ver cómo se regula la aplicación del tiempo solar medio en España conforme al meridiano de Greenwich. Y parece que les cuesta trabajo implantarlo porque el Real Decreto se repite 3 veces como Real Orden porque insisten en que hay que aplicarlo en todas las dependencias del Estado, y las dependencias del Estado pues son efectivamente ferrocarriles, correos, todo. Esto es un ejemplo, es justamente ese Real Decreto que hablábamos antes para establecer un único meridiano en España. Y esta es una búsqueda dentro de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que tiene ahora mismo 6 millones, casi 7 millones de imágenes y más de 5 millones de páginas con reconocimiento óptico de caracteres, es decir, es posible buscar en los textos. Y esta es una copia de la pantalla de la pregunta del tiempo solar del meridiano de Greenwich en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Y esto es la respuesta que ofrece el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, es decir, el número de respuestas es muy alto, el nivel de detalle, la capacidad de búsqueda es interesantísima, lógicamente. Y estamos hablando no solamente de prensa diaria, sino estamos hablando de revistas literarias, científicas, etc. En Europeana una pregunta similar sobre la Conferencia Internacional del Meridiano nos proporciona dos resultados. Una de ellas es una fotografía de los participantes en la Conferencia Internacional del Meridiano de Greenwich, que tuvo lugar en 1884 en Washington, justamente para establecer un meridiano único para todo el mundo, y se decidió que ese meridiano fuera el meridiano de Greenwich. Entre los participantes españoles, no sé si se ve ahí, Juan Valera, como embajador español. Y esta es la foto, está resaltada la parte de donde aparece Juan Valera, en la que aparecen todos los miembros de la conferencia. Y esta es la memoria del Congreso Internacional de Washington, localizado a través de Europeana. Juan Pastorín fue el otro participante en la conferencia. Bueno, claro, lógicamente hay gran cantidad de bibliotecas y archivos digitales, su número es muy grande, no hace nada más que crecer, y una de las tareas que se proponen los archivos y bibliotecas digitales es facilitar la búsqueda y la localización de información, cómo saber dónde poder encontrar una determinada cosa. Y a través de estos ejemplos, pues
Esta es la localización de la memoria del Congreso Internacional de Washington que les he mostrado anteriormente, de Juan Pastorín en Hispana. Si se fijan en esta pantalla, en Hispana la misma consulta se lanza contra Hispana, pero también contra Europeana. Es decir, el usuario dispone en el formulario de consulta, puede lanzar esa consulta tanto a la base de datos de Hispana como la de Europeana, recopilando en el mismo momento todo lo que encuentre en ambas bases de datos. Se refuerzan mutuamente. Hispana, en este caso, la base de datos de Hispana refuerza a Europeana, Europeana refuerza a Hispana. Es cada vez más versátil las posibilidades que hay de búsqueda y recuperación de información. Y surge otro gran silo, digamos, de búsqueda de información, que es la Digital Public Library of America. Se inauguró este año, en abril, ya tiene 5 millones de objetos digitales, y una búsqueda sobre la DPLA pues nos proporciona, en este caso ya, las actas de la Conferencia Internacional de Washington. Digamos que en 3 búsquedas que hemos completado bastante bien el desarrollo de un tema que de otra manera pues sería harto complicado llegar a solucionar. Otra de las muestras de lo que para qué pueden resultar de interés, porque están saliendo a la luz, pues están saliendo a la luz ediciones, pues por ejemplo esta de Schopenhauer, de la obra de Baltasar Gracián. Es decir, los estudios sobre las repercusiones, la recepción de la obra de un determinado autor son muchísimo más fáciles, no es que sean fáciles, pero son mucho más fáciles en la actualidad con el trabajo que se está realizando en los archivos y bibliotecas. Este es de la Biblioteca Bodleiana, es decir, está contribuyendo a que esto sea posible. En el caso de Europeana, todas las bibliotecas europeas, o gran parte, de hecho, son 2.200 instituciones. En el caso de la DPLA, pues su número va en constante aumento. Es decir, es una tendencia que ya no solamente se va a trabajar para crear una interfaz de consulta, sino que lo que se publique digitalmente pueda estar accesible en los grandes buscadores como Europeana, Hispana o la DPLA. El contenido es tan voluminoso que una de las tendencias también más importantes es a la creación de micrositios y, digamos, monográficos. Esta es una copia de la pantalla de pares del portal de archivos españoles, que ofrece una gran cantidad de objetos digitalizados y de consultas, de descripciones de documentos de archivo, pero llama también la atención la forma de ir organizando esa información en áreas temáticas, pues por ejemplo en este caso el catastro del Marqués de la Ensenada, estamos hablando de la Guerra de la Independencia, de los movimientos migratorios iberoamericanos. Esto cada vez más es una tendencia en los diferentes portales de archivos, bibliotecas y museos. Es, digamos, sacar a la luz, potenciar colecciones o contenidos o temas que de otra manera quedarían, digamos, demasiado oscurecidos por la gran cantidad o por el volumen de información que hay. Así es como lo hace, por ejemplo, Europeana, que tiene una serie de exposiciones periódicas que sirven para justamente resaltar toda esa información. Por ejemplo, en el caso de Living Europe, es la inmigración europea a Estados Unidos, se ha hecho en colaboración con la Digital Public Library. Hay cosas con más interés, con menos interés, depende lógicamente de cada uno, pero es
es una tendencia muy fuerte a resaltar los contenidos, a darlos un poco, no ya esperar que venga el usuario a consultar, sino ofrecer a los usuarios una parte de las colecciones que se pueden considerar de interés por diferentes motivos. Bueno, nosotros en Digibis hemos, otra de esas ideas sencillas, pues hicieron una aplicación que permite consultar al mismo tiempo la DPLA y Europeana. Quiere decir que la suma de las dos grandes bibliotecas digitales está disponible en una única aplicación. Aquí me gustaría resaltar todos los actores que hay por detrás. 2.200 instituciones europeas, una organización europea para crear Europeana, una organización similar o parecida en la Digital Public Library of America. Pero en ambos sitios una idea de que los contenidos tienen que ser abiertos y tienen que estar disponibles para todo el mundo, porque ellos mismos han publicado sus mecanismos para que se pueda acceder a los contenidos y para que esos contenidos se puedan reutilizar por cualquiera y en cualquier modo. Y por último, otra organización, en este caso Digibis, que es el que desarrolla esa aplicación que pone por encima con lo que las otras dos grandes bibliotecas le permiten hacer, con la API de Europeana y la API de la DPLA. Fue una de las primeras aplicaciones que apareció en la Digital Public Library of America, que viene a ser algo así como, pues, para nosotros fue bastante importante porque justamente el día de la inauguración pues apareció una aplicación pues desarrollada por Digibis. ¿Qué otras cosas se están haciendo? Otras cosas es editar. Editar significa, por ejemplo, trabajar un autor, trabajar un periodo histórico, trabajar una serie de fuentes documentales y conforme a distintas técnicas que más o menos se pueden englobar dentro de lo que se ha venido a denominar el humanismo digital, pero significa pues no solamente limitarse a las imágenes o limitarse al reconocimiento óptico de caracteres, sino crear verdaderas ediciones digitales, nuevas ediciones a partir de la recopilación de diferentes textos, de diferentes manuscritos, etcétera, etcétera. Este es uno de los mejores que hay, es el proyecto de los papeles de Mark Twain. Es francamente muy bueno. Otras cosas que se están haciendo, teniendo en cuenta que estamos hablando de una cantidad de materiales ingente, es propiciar la participación de los usuarios, del público en general, en distintos proyectos. En este caso, que os estoy enseñando es el de la corrección de los textos obtenidos por reconocimiento óptico de caracteres en la Biblioteca Nacional de Australia, en su portal Trove. Han construido una aplicación que permite que los usuarios entren en esa aplicación, seleccionen un determinado texto, lo corrijan, pueden corregir un párrafo, pueden corregir un artículo, tiene una serie de funcionalidades de tal modo, pues, algo así como si estuviera uno haciendo el crucigrama. Ahora lo dejo, luego lo cojo, ya seguiré otro día. Las cifras que ellos dan son absolutamente impactantes y han conseguido tener corregido los textos obtenidos por OCR pues en unas cantidades que hubiera sido impensable con un presupuesto del gobierno de Australia. Y ha implicado pues a sociedades
genealogistas, de historiadores, en fin. Y esto es algo que se está teniendo mucho en cuenta. Ya lo he comentado antes, el interés que las colecciones pueden tener para la gente, el buscar la participación de la gente, buscar que la gente se involucre en el mantenimiento de las colecciones digitales y buscar, por supuesto, su ayuda. Esto es lo que hace, por ejemplo, la British Library con su programa para georreferenciar mapas. Entonces es una aplicación funcionalmente similar en el cual uno puede seleccionar un determinado mapa, georreferenciarlo. Vale. En todo esto que hemos visto es, digamos, distintas herramientas que no es que estén poniéndose en práctica en todas y cada una de las bibliotecas, sino que a lo largo de todo el mundo son proyectos que están teniendo éxito, proyectos en los cuales se está analizando esa experiencia para ver en qué radica su éxito, cómo se puede repetir, y están dedicados a cosas completamente distintas. Por un lado, hay bibliotecas trabajando específicamente con representaciones geográficas, hay centros o bibliotecas trabajando con edición electrónica de textos. Por esto es el motivo por el cual les he puesto es uno de los directorios que hay muchos otros, de los centros dedicados a las humanidades digitales, que vendría a ser un poco ese concepto, digamos, amplio y en cierto modo un tanto ambiguo, que sería el que está en este momento aglutinando un poco todas las tareas que se pueden estar realizando en archivos, bibliotecas y museos digitales. Otras de las cuestiones que se están haciendo es justamente reutilizar los datos. Ahora el punto de vista no es solamente, digamos, hay dos puntos de vista. Uno, las grandes colecciones, pero justamente por ese gran volumen es muy importante centrar el punto de vista. Hay muchas instituciones que lo más importante es el punto de vista que están adoptando al analizar o resaltar determinadas partes de una colección. Este es el caso, por ejemplo, de la Fundación Ignacio Larramendi con la escuela, con la antigua escuela, la biblioteca virtual de la antigua Escuela de Traductores de Toledo, que lo que está haciendo es recogiendo de entre esos objetos digitales publicados en todo el mundo, seleccionando los que le interesan, lo que son el objetivo y el interés de esta biblioteca virtual, recatalogándolos, relacionándolos de otra manera distinta, con otro punto de vista distinto y devolviéndolos otra vez para su consulta. En este caso, como se puede ver, pues hay relaciones con diferentes instrumentos y diferentes recursos, como por ejemplo la de Wikipedia, con la Biblioteca del Congreso. Es decir, se trata de recopilar la información que todas las bibliotecas y archivos digitales están proporcionando, seleccionarla, redescribirla, relacionarla con cosas específicas, con recursos específicos con los cuales uno tenga interés y volverla a devolver para su consulta, para su trabajo. No he puesto porque ya creo que iban a ser demasiadas, pero por ejemplo en la Escuela de Traductores de Toledo uno de los principales problemas era la localización propiamente dicha de las fuentes. A través de Europeana se ha localizado, pues de una misma obra había 3 incunables. Solamente para cualquier investigador sobre la época tener acceso a uno de ellos, a uno de esos incunables, hubiera sido muy difícil, pero es que tener acceso a 3 de una misma obra, 3 incunables distintos, en 3 bibliotecas europeas distantes cientos y miles de kilómetros, realmente es algo que es una herramienta completamente diferente y que puede además, de hecho, ayudar a solventar algunos problemas que hasta la fecha ha habido
no por otra cosa, sino por falta material de acceso directo a las fuentes de información. Y por último, no solamente hay que pensar en los materiales, en los tipos de documentos, sino también en que haya distintos formatos que sean consultables a través de distintos dispositivos. Estos son los ejemplos de la edición en EPUB de Riquetés, de Las trincheras al olvido, o de la edición también, el libro electrónico de la obra completa de Menéndez Pelayo digital. Partiendo de una edición en HTML, se puede tratar informáticamente el texto y producir no solamente una versión para, inicialmente fue un disco, después fue la web, pero también puede ser un libro electrónico. Y solamente mencionar que en este caso hay herramientas también para historiadores que son de gran interés y que permiten transformar determinados textos en libros electrónicos, que luego es muy cómodo sacar la tableta en el aeropuerto y leer un ratito. Que aunque no sea un medio de trabajo, cada vez se está extendiendo más, pero desde luego es una costumbre que se está introduciendo en nuestras vidas y por lo tanto en nuestra forma de trabajar de una forma clarísima. Y otros dispositivos, y como ejemplo, pues la aplicación que ha desarrollado Europeana para iPad. Hay muchos otros ejemplos para teléfonos móviles, para tabletas, etc. Es solamente uno de los ejemplos. Y eso es todo, y ese era el motivo por el cual estaban aquí todos estos modelos de pantallas, porque trabajamos para que sea posible consultar los materiales desde cualquier sitio, por cualquiera, en cualquier parte, en cualquier dispositivo. Ese es nuestro trabajo y espero que a los investigadores les resulte de mucha ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca Hernández, por este resumen que ha sido muy completo y además ha puesto el dedo en varias de las llagas interesantes de la cuestión. Ustedes habrán oído hablar de esa experiencia en la cual si se mete una rana en agua hirviendo, el animalito salta inmediatamente, pero, dicen, si uno pone una cazuela con agua y la rana dentro y se va calentando poco a poco, el animal permanece ahí hasta que hierve. Bien, esto es una metáfora de lo siguiente. La verdad es que esta evolución que también ha estado glosando Francisca, que tuvo lugar durante los últimos 20, 30 años, hemos estado dentro de ella y hemos estado experimentándola de forma casi insensible. Ahora bien, si cuando allá por el año 70, en una investigación sobre historia del teatro, iba penosamente a la Biblioteca Nacional y pedía 3 diccionarios antiguos, que era el número máximo de libros que se podían pedir, buscaba en cada uno de ellos la palabra, que era concretamente bululú, que estaba investigando, los devolvía y pedía con gran odio, con perdón, de la persona que estaba ahí, otros 3 para abrirlos, buscar bululú, no encontrarlo y devolverlo. Si en ese momento nos hubieran puesto mágicamente delante de esto, nos habría dado algo. Es decir, esto es lo más parecido que hay hoy, y no solamente para los investigadores, sino para el público general, de una especie de... Esto es como el Aleph de Borges, es un punto mágico del cual podemos ver muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, esto es realmente es así. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Yo sí que creo que hay una serie de cosas y de líneas de trabajo que ya son, o sea, que sí que están muy claras. Y es que, pues, por ejemplo, las bibliotecas y los archivos digitales tienen que ser abiertos, tienen que tener la mayor visibilidad posible, no hay que esperar que alguien buscando el Google nos encuentre.
hay una política activa de resaltar las colecciones, es decir, de dirigirse a los usuarios, seguramente porque es mucho más fácil hacerlo por Internet que no a través del bedel que servía los libros, cosa que sí, yo ya lo he dicho, yo realmente, para mí, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, tengo la misma sensación que tú, solamente poder contestar a la pregunta de qué se publicó tal día, pues es algo que te podía llevar, pero mucho, mucho tiempo poder contestar esa pregunta. Y también evitarse tener que bajar de las estanterías todas esas obras. Yo creo que ha cambiado. Fíjate, una de las cosas que yo siempre he hecho más en falta es análisis comparativos del servicio a los usuarios en las bibliotecas antes y después de implantar las bibliotecas digitales. Quizás hay menos usuarios ahora en las bibliotecas. No lo sé, no lo sé. No, yo creo que no, pero lo que sí que es cierto es que el servicio es muchísimo más amplio. Es decir, bueno, ahora yo creo que servicios de acceso a Internet en bibliotecas hay prácticamente en todas, en muchísimos municipios, por no decir que en la mayoría, en muchísimos hogares, pues también, con lo cual es que el ámbito de acción se ha ampliado radicalmente y luego lo que se ha ampliado es a todo el mundo. A todo el mundo, que los usuarios ahora no son el que va a la biblioteca, es cualquiera que hace a través de la web. Sí. Yo quería recalcar dos aspectos, uno que es coincidente con tu intervención de antes, Juan Vicente, que es el de la digitalización como método de preservación en último extremo, aunque quizás la digitalización sea el golpe definitivo que se dé a la integridad de algún documento, en estos casos tan perecederos de la prensa periódica sobre todo, pero bueno, permanece. Muy importante también el aspecto que se posibilita de colaboración. Aquí has hablado de colaboración entre instituciones, de ese grado de metacolaboración que es crear repositorios con APIs o con formas de interrogación que hace posible que alguien como Digibis haga una conexión. Y por último, que yo creo que va a experimentar un desarrollo mayor, la colaboración con los usuarios, con los que geolocalizan cuestiones, los que ayudan a emparejar mapas de épocas diferentes, los que hacen correcciones de textos o de OCRs, incluso a su pesar. Muchos de ustedes habrán visto este tipo de cosita que sale cuando uno quiere entrar en una página web que hace que escribas en un casillero una palabra que se lee mal. Bien, pues este captcha o recaptcha lo que está haciendo, aunque uno no quiera, aunque lo haga solo para entrar en un sitio, estás corrigiendo digitalizaciones, etcétera. Bueno, aquí tenemos toda un área asombrosa de... Bueno, yo creo que la primera parte de la pregunta, bueno, el comentario, efectivamente la digitalización tiene un efecto directo sobre la preservación. En el caso de la prensa es radical, es decir, una obra que se está cayendo, de la que ya no quedan más que pedazos, que no se puede abrir la página, sino es empezando a recomponer el puzzle, y que una vez que lo hayas digitalizado con el puzzle más completo y mejor que puedes hacer, eso ya no se puede volver a consultar, no hay manera de abrirlo. Entonces, efectivamente, sí, sobre todo en ese tipo de materiales. Yo no sé qué es más importante, si el hecho de la preservación o la cantidad de información que ha sacado a la luz. Yo creo que no sabría decir a quién quiero más, si a papá o a mamá, pero creo que ambas cosas han sido fundamentales. Y luego está la cantidad de información, de datos que bueno, la búsqueda de ayuda, la búsqueda de colaboración es inmediata, pero también es importante las ganas de tenerlo.
porque siempre hemos hablado mucho de colaboración Sí. y debemos de cooperar y estas cosas, pero yo creo que ahora las ganas son verdaderas, son reales, ¿no? Y tiene uno ya una visión un poco diferente y ya no es, digamos, una competencia de prestigio, sino no es una cuestión europeana, no es una cuestión de es que yo estoy en europeana, no es una cuestión de prestigio. La mayor parte, yo creo que todo el mundo ve europeana como un portal de consulta del patrimonio cultural europeo, Sí. y nada más, ni nada más y nada menos. Cosa que es que estamos hablando de 30 millones de objetos digitales que hace 5 años no existía. Entonces, claro, surgen muchas posibilidades y surgen muchas posibilidades de colaboración con los usuarios y el público en general, primero porque es que hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente en Internet interesadísima en muchas cosas. Por ejemplo, el turismo cultural es uno de los elementos que más le está interesando a la Unión Europea, justamente por vinculación de lo que serían ámbitos de negocio con patrimonio cultural, con tecnologías de la información. Los turistas culturales parecen unos señores con un perfil determinado que lo que quieren es una información muy precisa, concisa, en el momento y también están dispuestos a ayudar. Es decir, y eso, pues nadie puede despreciar esa ayuda. Yo creo que el ejemplo que tú has puesto no tiene ningún parecido con la aplicación, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de Australia, que está, de hecho ellos decían, cuando la abrieron nos tememos que aquí vaya a haber vandalismo y ninguno. Vamos, ellos dicen que sorprendidísimos, que ese no es un problema. Pero sí, es uno de los hechos, el buscar, de hecho la palabra crowdsourcing, pues es la que define justamente esa tendencia. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala, la hay. No, dos cuestiones puntuales sobre Europeana. La primera, hablaste de que está en el proyecto digital europeo y por lo tanto cuenta con un presupuesto garantizado. ¿De qué presupuesto estamos hablando? No te lo sé decir de qué presupuesto estamos hablando. Y No te sé decir cuánto es. Y segundo, ¿dónde está la sede de Europeana? En La Haya. Bueno, además el presupuesto de Europeana es que ahora se estaba discutiendo una nueva, ¿cómo se llamaba? Europeana Connect o algo así, creo sí, que es un nuevo marco de financiación para todos los proyectos europeos. Y de hecho ha habido una discusión estos meses pasados porque se pretendía bajar un tanto el presupuesto. Entonces, pues ha habido bastante movimiento para que tanto la continuidad del presupuesto como la cuantía pues se mantenga y no suponga un retroceso. ¿Y el presupuesto es solo de fuentes europeos o también es privado? El presupuesto es de fuentes europeas, de países. Por ejemplo, la Digital Public Library de América no lo ha hecho así. Porque una de las discusiones que han tenido, han trabajado mucho en común en la puesta en funcionamiento y es que la DPLA es una de las cosas que, digamos, que le gustaría tener, es un presupuesto estatal para poder desarrollarse. Son distintos modelos de financiación, de funcionamiento. Podríamos tal vez para terminar pensar en una pregunta última que sería ¿por qué nadie debería consultar? Es una pregunta con trampa, claro. ¿Por qué nadie debería consultar el libro que se custodia en la Biblioteca Nacional en vez de una estupenda digitalización que está en la red? ¿Que por qué no debería? Bueno, ya eso yo son gustos personales. Ya eso, bueno, en realidad, a ver, tiene todos los motivos para consultarlo en la red. Primero, porque puede sentarse a la mesa de su casa en pijama con
con el café con leche y un bollo, y mientras está buscando, está trabajando, no tiene que esperar, aunque sí que es cierto que a veces la red está caída o a veces la conexión que uno no tiene, es mala, pero las posibilidades de búsqueda son muchísimo más mayores. Puede uno repetir la búsqueda una vez, otra vez, intentar distintas búsquedas y bueno, sí, efectivamente, hay veces que el original es imposible que supla, que al revés, que una copia digital supla un original, pues en tanto que objeto, tal y como está fabricado, tal y como está construido, tal y como se ha conservado y con todas sus características pues físicas, artísticas, etcétera. Evidentemente una tipografía se aprecia muchísimo mejor en un libro que no en la digitalización de un libro. Pero la verdad y la realidad es que el número de consultas con ese uso es muchísimo, muchísimo menor. Y bueno, en cualquier caso, siempre son dos vías que están... Yo por mi parte, todo lo que salga a la tableta, me encantada. Tienes razón. De hecho, los argumentos a favor de la consulta del libro físico vienen por una parte de los que estudian codicología, encuadernación y tal, que efectivamente son buenos elementos materiales. Pues ahora la aplicación de la fotografía en 3 dimensiones, por ejemplo, y en la restauración de libros, eso puede... Lo que pasa es que, claro, también está el coste de esas digitalizaciones que son para objetos que tenga parangón el valor del objeto. Y por último, un argumento que creo que leí en Robert Anton, que decía que leyendo en una biblioteca unos manuscritos, unos libros de una época de una gran peste europea, le sorprendió el olor a vinagre que despedían y que él pensó que se debía a los procedimientos de la época para evitar el contagio. Podemos pensar que hasta que no logremos transmitir el olor por vía informática, aún habrá que seguir consultando los libros por si acaso. Yo te digo que yo no digitalizo el olor. Yo, gracias a Dios, me va a pillar ya mayor y seguramente jubilada, porque con el texto he tenido bastante. Pues nada, muchas gracias, Francisca. Vale, gracias.